En este programa usted podrá conocer diversas estrategias para aplicar consecuencias que realmente sean efectivas para que sus hijos corrijan las conductas inaceptables que presentan, sin caer en el arraigado hábito de castigar para producir dolor y culpa en los hijos. Fomentar la responsabilidad y no la culpa es un elemento esencial para que nuestros hijos puedan hacerse cargo de sus propias vidas de manera constructiva, sin culpar a los demás por su situación. En mi familia todos somos de carácter fuerte y hablamos así. Quiere decir, no quiero ni tengo la voluntad para cambiar. No me provoques porque ya sabes que cuando me enojo no respondo. Quiere decir, así justifico la violencia y evado la responsabilidad de mis actos. Voy a decirle a tu papá y ya verás, luego no vengas a quejarte. Quiere decir, culparé a los demás por lo que ocurra como consecuencia de mis decisiones. Así lo vas a hacer, te guste o no. Quiere decir, ejerceré mi poder sobre ti, ya verás. Un niño que escucha este tipo de amenazas tiene la capacidad para leer entre líneas el trasfondo autoritario e irracional del mensaje y aprenderá a utilizarlo, además de manifestar algunas de las siguientes reacciones. El niño que recibe el castigo aprenderá a conducirse con doble moral, actuará y hablará frente a ti como tú lo deseas, pero en privado lo hará de otra forma, en muchos casos opuesta a la que deseas. Cuando un niño comete una falta y es castigado para que supuestamente aprenda a base de dolor, aprenderá a evadir a su agresor y no tendrá tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones y la reparación del daño. El niño maltratado presenta agresividad patológica, sumisión temerosa, problemas de autoestima, inadaptación social por su deseo de venganza o rebeldía irracional. Castigar y educar no van de la mano, incluso pueden ser acciones que se contraponen. Si nuestros padres actuaron así fue porque no tenían otra referencia, nosotros sí la tenemos. ¿Qué tal? Bienvenida a tu programa escuelaparapadres.com. Yo soy Vidal Schmil, te doy la más cordial bienvenida. Recuerda que este programa está diseñado para darte respuestas prácticas, cotidianas, en una función verdaderamente trascendental, educar a los hijos. El día de hoy vamos a ver un tema central: cómo establecer límites a la conducta de los hijos. Cómo hacerle para que realmente fomentemos su responsabilidad. El objetivo de esta emisión es que tengas algunas alternativas, estrategias que pongas a prueba para que realmente haya una consecuencia relacionada con lo que tu hijo hizo y que tú quieres corregir. Pero una consecuencia que realmente funcione, no un simple castigo que produce dolor, consecuencia que realmente fomente la responsabilidad. Eso es otra. A veces los papás creemos que produciendo culpa estamos educando. La culpa no educa, la responsabilidad sí. ¿Cómo hacerle para distinguirlo y cómo hacerle para que con las consecuencias que yo aplique mi hijo pueda distinguir y realmente se fomente en él la responsabilidad y no la culpabilidad? No te vayas, seguramente vas a encontrar puntos muy interesantes. Esto es escuelaparapadres.com, bienvenido, soy Vidal Schmil. ¿Cómo le pone límites a la conducta inaceptable de sus hijos? Hablando con ellos y entendiendo, explicándoles las razones de por qué ocurre o por qué algo está mal hecho, ¿no? Bueno, lo más importante es que los límites se los pongan ellos mismos, así que haciéndoles caer en la cuenta de la responsabilidad en la que incurren cuando hacen algo malo. Uno de los principales problemas que tenemos los papás es distinguir cuándo poner un límite y cómo poner un límite. Primero que nada, a mí me gustaría plantearte la distinción entre límite y limitante. Límite es a la conducta, limitante es a la personalidad de tu hijo. Cuando tú etiquetas a tus hijos indebidamente, cuando te pasas
clasificándolos, calificándolos de tremendos, terribles, burros, etcétera, cualquier adjetivo que tú usas, por una mala conducta que tuvo tu hijo, en ese momento ya no es un límite el que estás poniendo. Estás limitando su personalidad, puesto que le estás dando la idea de que él es así y no va a poder cambiar. Entonces hay que diferenciar muy claramente esto. ¿Qué es un límite? Bueno, un límite es la barrera de contención en una carretera. Por ejemplo, tú vas en un auto, está nublado, está lloviendo. Bueno, vale la pena que tengas muy claramente marcados los límites, porque si no te vas a la barranca, ¿verdad? Bueno, un límite es a la conducta, es un cerco que delimita. Es, ¿cómo podría yo decirlo? Te organiza y te protege. Un límite es indispensable para un niño, para un adolescente. No creas que por no ponerles límites, ellos lo interpretan como que los amas porque los dejas hacer lo que se les pega la gana. Al contrario, muchas veces un niño que no tiene límites lo interpreta como que sus padres no tienen suficiente interés en él como para hacer algo. O sea, no intervienen con él porque no les interesa. Eso es lo que muchos niños pueden llegar a interpretar. Así, un límite es una frontera que contiene la conducta para que los valores puedan ser vividos y experimentados de manera cotidiana. Eso es lo que es un límite. Un límite es, por ejemplo, que no permitas que tu hijo le pegue a su hermana. Le vas a poner un límite a esa conducta. Es un cerco que delimita y que además le dice, para vivir en valores, necesitas dejar de hacer esta conducta o hacer tal otra cosa. Y no lo confundas, el límite y la necesidad de poner límites, con la represión. ¿Qué es la represión? En realidad, reprimir es quebrantar. Es cuando quebrantar la voluntad del niño. Es cuando la educación se convierte en un acoso a su vitalidad. En palabras de Alice Miller, una autora connotada sobre el tema de prevención del maltrato a los niños, ella dice que usamos una serie de verbos muy concretos para lastimar a los niños. Fíjate, los verbos son manipulamos, amedrentamos, quitamos el cariño, aislamos, desconfiamos, humillamos, en ocasiones despreciamos. Un niño te da una sonrisa y tú le haces una cara de desprecio porque estás molesta. A veces ni siquiera le dices por qué estás molesta. ¿Qué mensaje le estás dando? O sea, eso es represión. Burlarse de los niños es represión. Avergonzarlos. Y por supuesto, aplicar la violencia. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que estas pequeñas perversiones cotidianamente realizadas se consideran triviales, que así es la vida y que así se va a acostumbrar y que es necesario que de alguna manera él sepa cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Perdóname, eso no es un límite, eso simple y llanamente se llama represión. En una emisión anterior habíamos hablado de un concepto llamado locus de control. Locus de control significa la ubicación de la responsabilidad. Cuando una persona tiene un locus de control externo, considera que todo lo que le hacen determina su forma de vivir y lo que él es. ¿Sabes qué pasa cuando tú estableces límites adecuados o cuando usas la represión? Cuando tú reprimes, el locus de control es externo. ¿Eso qué significa? Que una persona percibe que fuerzas o personas poderosas hacen que le pasen cosas y que él no pueda controlarlas. A diferencia de un verdadero límite. Un verdadero límite establece el locus de control dentro de uno. ¿Y qué significa? Que una persona percibe que él o ella es la causante de sus propios resultados. Entonces, poner límites va a ayudar a tu hijo a que sea más responsable. Reprimirlo siempre va a estar necesitando de un policía que lo esté vigilando y conteniendo su conducta. No va a ser capaz de autorregularse, no va a ser capaz de autocontrolarse. Y eso es verdaderamente un problema en el desarrollo ético y moral, en la conciencia moral de un ser humano. Este es un punto de verdadera trascendencia. Ahora, los límites a la conducta, no limitantes a la personalidad, fíjate la diferencia. El límite se enfoca en la conducta inaceptable de un niño para poderla corregir. El limitante o la limitante se enfoca en la personalidad, es decir, lastima su dignidad como persona.